Hola y bienvenidos a la presentación de orientación sobre la salud de los trabajadores agrícolas, identificación, registro e informes en el UDS, presentado por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas. Mi nombre es Elvia Anderson y soy gerente de programas especiales. Al ver usted esta presentación, al final usted va a poder comprender cómo las características, los riesgos laborales y las afecciones médicas de la población de trabajadores agrícolas migratorios y de temporada, o EMSOS por sus siglas en inglés, influyen en el acceso a la atención médica. También va a poder describir la relación entre la clasificación de los pacientes, los informes del Sistema Uniforme de Datos, o UDS por sus siglas en inglés, y la financiación de los centros de salud. También va a poder identificar las industrias y tareas agrícolas que cumplen con la definición federal de agricultura y que deben considerarse al clasificar a un paciente para la prestación de informes por el UDS. Ahora también va a poder distinguir los distintos tipos de clasificación de los trabajadores agrícolas migratorios y de temporada y utilizar estos conocimientos adquiridos para informar con precisión sobre los pacientes en el UDS. Ahora, el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas es una organización privada sin fines de lucro con sede en Vira, Texas, cuya misión es mejorar la salud de las familias de los trabajadores agrícolas. Vamos a empezar la presentación por hablar de las características de los EMSO. Y así vamos a llamar a los trabajadores agrícolas de temporada, perdón, migratorios y de temporada en la presentación. Primeramente, estas características son basadas por el National Agricultural Workers Survey, una encuesta que se hace cada año en diferentes lados de manera aleatoria. Los más recientes números que se publicaron fue en el año, del año 2019-2020 también. Entonces, esta información se basa en esa encuesta. Como ven aquí, los EMSA tienen un promedio de 41 años de edad. La mayoría, que es el 67%, tiene entre 25 y 54 años. Y aproximadamente un tercio son hombres, pero también hay mujeres que trabajan en la agricultura, siendo el 34%. En cuanto a los dependientes, pues 57% están casados y 50% reportaron que son padres. El empleo de los EMSA suele ser impredecible. Por ejemplo, hay ciclos estacionales, el clima, la demanda del mercado que afectan a la capacidad para trabajar durante todo el año en la agricultura. Eh, Puede que un paciente que se presente en su centro de salud hoy no esté trabajando en la agricultura, pero si trabajó en los últimos 2 años en la agricultura, usted puede identificarlo o verificar que es un trabajador agrícola. Y en cuanto a los ingresos, alrededor del 20% de los EMSA vive por debajo del nivel federal de pobreza con ingresos familiares anuales de menos de $30,000. El horario laboral pues suele variar. El 42% reportó que trabaja más de 8 horas al día. Puede que trabajen entre 10 12 horas al día. A veces no tienen ni descanso ningún día de la semana. En cuanto a la educación, pues el promedio es el noveno grado. Tipo de trabajo, 28% trabaja con frutas y frutos secos como nueces, cereales, almendras, cosas así. El 20% trabaja con verduras y el 24% trabaja en la horticultura. El uso de servicios médicos, pues en el año 2019 y 2020, el 71% de los trabajadores que se encuestó dice que utilizaron los servicios médicos en Estados Unidos y el 26% pagó por los servicios de su propio bolsillo. Las condiciones de trabajo, pues, son muy inestables, los horarios son muy irregulares, algunas veces no pueden trabajar porque está lloviendo y no es bueno para la pizca, por ejemplo, o cosas así, entonces es muy irregular. Trabajo, hay trabajo que se considera agrícola o no agrícola, por ejemplo,
si están trabajando en la granja, pero hay otros días que no hay que hacer nada con los cultivos, pues trabajan limpiando o haciendo otras cosas ahí mismo en las granjas o en las empresas de agricultura. Varían los ingresos porque, por ejemplo, a veces que se les paga por pieza o por la cubeta, diferentes maneras que miden el pago. También se les paga por hora o a veces tienen un salario fijo. La mayoría no recibe prestaciones o beneficios en el trabajo, como lo sería de si se enferman y no pueden ir a trabajar ese día, no tienen pago. También vacaciones, no tienen vacaciones pagadas o muchas veces, la mayoría del tiempo, no tienen seguro médico, cosas así que se les provea por el empleador. Las condiciones de vivienda, bueno, pues una vivienda adecuada, asequible y segura siempre ha sido y sigue siendo un problema para los EMSA. Por ejemplo, los empleadores a veces sí proveen en una vivienda, pero solo el 14% de ellos. Y la razón que no lo hacen es porque a veces construir y mantener las casas resulta costoso, especialmente si solamente se van a ocupar por temporadas. Ahora, la mayoría de los trabajadores tienen que buscar alojamiento por su cuenta y los alquileres pueden ser escasos o casas no hay alrededor porque a veces son lugares muy rurales o ya están ocupadas. Se les pide un depósito que no pueden pagar o revisión de crédito, se les hace complicado. Entonces muchos comparten el alquiler con compañeros de trabajo o con otras familias y por lo mismo es que están muy llenas o abarrotadas los hogares. Cuando no se pueden encontrar hogares, entonces lo que hacen es vivir en sus propios autos, en zanjas, campos abiertos, entonces no son lugares seguros ni apropiados. Por lo mismo que viven en estas condiciones, pues hay consecuencias de que se enferman, por ejemplo, de enfermedades gastrointestinales, parásitos, envenenamiento por plomo, porque si las casas están muy viejas, no se les ha dado mantenimiento, infecciones cutáneas, erupciones, salpullido, enfermedades respiratorias y mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas en viviendas compartidas, porque pues si alguien se enferma de una gripe, una tuberculosis o X, no se pueden separar de las demás personas porque pues no hay lugar para ello. Ahora, en cuanto a los riesgos laborales. Bueno, la agricultura se clasifica sistemáticamente entre las tres ocupaciones más peligrosas del país. De hecho, en 2020, 368 trabajadores agrícolas murieron a causa de lesiones laborales. También hay riesgos relacionados con movimientos repetitivos. Por ejemplo, cuando están piscando fresa, si se ponen a pensar, siempre están agachados, subiendo, bajando. Todos esos movimientos pues les trae problemas. También riesgos asociados con la organización del trabajo, con la maquinaria, herramientas que trabajan con ellos, pues no hay medidas de seguridad y obviamente hay accidentes. Y también hay riesgos de enfermedad relacionados por el calor, ya que eh, muchas veces los lugares donde están los cultivos son lugares que son muy calientes, húmedos, y como están trabajando por pieza o por ser rápido, no se detienen a tomar agua o a tomar un descanso bajo la sombra o simplemente no hay o no se los dan. Entonces, todo esto afecta obviamente a los trabajadores agrícolas. Ahora, también, ¿qué es el entorno laboral? Pues como ya dijimos, el clima les afecta mucho, ya que están a veces en extremos de calor o a veces en frío. Cuando hay nieve, de todas maneras tienen que trabajar. Plantas que también les afectan en las pieles, por ejemplo, las fresas, la papa, am, las hojas de tabaco son conocidas por afectar la piel de los trabajadores. También hay animales mientras están trabajando que les pican arañas, víboras, etcétera. Entonces, todo esto también son riesgos laborales. Hay productos o químicos, pesticidas que también son muy peligrosos y
que se llevan no tan solo al trabajador, pero cuando se van a casa, a veces esa ropa que trae residuos de pesticidas o químicos se puede pasar a las familias o a los otros personas con las que viven. Y obviamente saneamiento o higiene a veces no son los mejores. Y aunque estas fotografías se vean un poquito antiguas, créanme que todavía existen estas condiciones, ya que hemos trabajado o visto todavía estas condiciones en lugares donde hay trabajadores agrícolas. Ahora, sí existen reglamentos que podrían ayudar a los trabajadores agrícolas, pero quizás no sean lo suficientes y vamos a ver por qué. Por ejemplo, existen l- la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada, o MSPA por sus siglas en inglés, que fue implementada en 1983. La norma de higiene en el campo, que fue implementada en 1987, y la norma de protección de los trabajadores, o WPS por sus siglas en inglés, se implementó en 1992. Por cierto, la norma de protección de los trabajadores, solamente de todas las que existen, solamente 7 cubren a los trabajadores agrícolas, las demás no les aplica. Pero como notan, sí es un problema porque todas no están vigentes, ya fueron en los 80s, el 92 fue la más reciente. Entonces, aunque los problemas aún existen y se han quizás en algunas cosas empeorado, esas leyes siguen igual desde los 80s. Aparte que los EMSA están excluidos del derecho a negociar colectivamente en virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, el derecho al pago de horas extras en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas, no lo pueden hacer, las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o OSHA, por sus siglas en inglés. Entonces, como ven, no hay mucha protección para los trabajadores. Ahora vamos a hablar de afecciones médicas y barreras para recibir atención. Bueno, obviamente los trabajadores EMSA también sufren de enfermedades crónicas como son las alergias, asma, hipertensión o presión alta, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, VIH y SIDA, entre otras. Pero donde se agrava la situación es porque muchos de ellos son migratorios. Quiere decir que su hogar no, tienen que dejar su hogar para ir a trabajar o seguir el trabajo de agricultura, y por lo mismo es difícil dar seguimiento a su salud. Por ejemplo, ha habido ocasiones que trabajadores que sufren de diabetes se les acaba su medicamento, pero están en otro estado trabajando, entonces no saben a dónde acudir, o no tienen el tiempo, no hacen el tiempo o no se los dan en el trabajo para ir a conseguir sus medicinas. Entonces, como ven, obviamente puede ser un problema al tener una enfermedad crónica. Salud bucal. Una mala salud bucal reduce la calidad de vida y está relacionada con enfermedades crónicas, como saben, derrames cerebrales, enfermedades cardíacas y pulmonares y la diabetes. Pero lamentablemente los trabajadores EMSA no reciben esta atención. Por ejemplo, sus chequeos cada 6 meses, su limpieza, es algo que no, porque no tienen la cobertura médica o los ingresos para darle atención a su salud. Entonces, esto sigue siendo un problema. Ahora, en cuanto a trastornos de salud mental, pues por muchos años fue un estigma entre las personas o los trabajadores EMSA hablar sobre esto. Ya se ha abierto un poquito más las líneas de comunicación y están más abiertos a hablar de su situación, pero aún así siguen padeciendo enfermedades como ansiedad, depresión. Por lo mismo, a veces acuden al consumo de sustancias y luego viene violencia doméstica, trastornos por estrés postraumático. Entonces, todo esto es debido al tipo de vida que llevan, dejar sus familias, en fin, muchas otras cosas que pueden causar trastornos de salud mental. Ahora, las barreras a nivel individual, pues tienen una vida migratoria. Están siguiendo el trabajo y pues no dan tiempo para ir al médico o dar atención a su salud. También ingresos limitados, no tienen dinero para pagar por los gastos médicos,
El nivel de alfabetización es un problema, ya que a veces no saben leer o es limitado la- lo que saben o entienden sobre el sistema de salud. Desconocen, si acaso tienen beneficios, los desconocen, no saben cómo utilizarlos, no saben cómo manejar el sistema en, pues sí, de salud. Y también no tienen transportación, sobre todo las personas que vienen invitados de otros países para trabajar en agricultura temporalmente, vienen sin auto, entonces dependen de que el patrón o un compañero los lleve a donde necesitan y pues obviamente eso es un problema. También falta de acceso a la tecnología o simplemente no conocen mucho de tecnología que a veces se utiliza para servicios médicos. Ahora, a nivel sistemático, estas son las barreras, por ejemplo, políticas laborales que carecen de tiempo libre por enfermedad pagados, no se les paga si no trabajan, no tienen ese beneficio, barreras comunitarias y laborales, los centros de atención médica son limitados porque viven en lugares que son rurales o que no hay mucho acceso. Incluso, no, exclusión de los seguros médicos privados o públicos y también falta de conocimiento por parte de los funcionarios de salud pública y de los proveedores de atención médica sobre los retos a los que se enfrentan los trabajadores agrícolas. Ahora vamos a hablar de la prestación de servicios. Bueno, como saben, existe eh, la Ley de Servicios de Salud Pública, sección 330G. Bueno, los beneficiarios de estos fondos federales deben prestar servicios de atención médica específicamente para la población de trabajadores agrícolas, migratorios y de temporada. Y los servicios que deben incluir, ven aquí en esta diapositiva, que son servicios de atención primaria, de prevención, servicios de urgencias, servicios farmacéuticos, según corresponda a cada centro, y servicios auxiliares. Y entonces, por regla, deben de prestar por lo menos estos servicios. Los servicios de alcance y apoyo al paciente son esenciales para los EMSA. Como hemos comentado, los EMSA se enfrentan a muchas barreras que son específicas o únicas a ellos. Entonces, por eso, al proveer ustedes servicios de salud primaria, pues es bueno que tengan esos otros tipos de alcance y apoyo para estos pacientes. Por ejemplo, que es la gestión de caso, coordinación de cuidado, educación en la comunidad y para el paciente, alcance comunitario, ayuda para la elegibilidad de programas o servicios que tenga el centro de salud, transportación también para las citas, interpretación o traducción cuando sea necesario. Ahora, vamos a ver el resumen de 2024 de las tendencias del Sistema Uniforme de Datos o el UDS, que vamos a aprender más de qué es esto, pero nomás para que vean y se den una idea. En el año 2025 se inició un programa para aumentar el acceso a la atención médica para los trabajadores EMSA. En el 2015 ven el número de 910 pacientes que que se identificaron como trabajadores agrícolas migratorios o de temporada y se iba con la meta de aumentar, a llegar por lo menos a 2 millones de pacientes atendidos en los centros de salud. En el 2019 se logró llegar a ese millón, llegamos a la mitad y hay que celebrarlo. Lamentablemente bajaron los números un poquito, pero se volvió en el 2021, perdón, en el 2023, desde el 2023 se ha visto que se ha aumentado los números de trabajadores agrícolas atendidos en los centros de salud o que se han identificado como estos. Entonces, esas son las tendencias que se vieron en los números en el UDS. Por eso vamos a hablar ahora sí qué es la identificación, el registro y la presentación de informes sobre los EMSA en el UDS. Vamos a ir más eso. Primero, el proceso de verificación de los EMSA.
Bueno, identificación y registro de poblaciones con carencias médicas especiales o SMUP por sus siglas en inglés y así nos vamos a referir de aquí en adelante, SMUP. El gobierno federal ha identificado grupos de miembros de la comunidad que tienen acceso limitado a servicios médicos debido a desafíos únicos que tienen. Y estos son las personas sin hogar, los EMSA, veteranos, pacientes atendidos en centros de salud escolares, pacientes atendidos en un centro de salud ubicado en un complejo de viviendas públicas o con acceso inmediato a este. Entonces, todos los centros de salud informan sobre estos grupos, independientemente de si reciben o no financiación directa para atender a los ESMO. Ahora, el sistema de datos de uniforme UDS, ¿qué es y por qué? Bueno, este es un mecanismo estándar para que los centros de salud informen sobre el número de pacientes que atienden. Esto es lo que tienen que informar. Los datos demográficos de los pacientes, servicios prestados, procesos clínicos entre los resultados, tipos de personal empleado por el centro de salud, los tipos de financiación y pago recibidos por un centro de salud. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? Pues para cumplir con los requisitos del gobierno federal. Y también es una responsabilidad que tienen eh, y en torno a la inversión ROI por sus siglas en inglés. Entonces, el sistema de datos es el mecanismo estándar donde todos los centros de salud deben informar este tipo de pacientes o estos tipos de datos. ¿Y por qué? Pues para cumplir con los requisitos del gobierno. Ahora, cuando los centros de salud solicitan financiación, incluyen en sus solicitudes la subvención, el número de EMSAs a los que prevén atender. Y si reciben la subvención, pues también asumen varias obligaciones. Entre estas obligaciones se encuentran el cumplimiento de los requisitos del programa, la prestación de servicios a la población que se especificó o las poblaciones destinatarias y la prestación de informes. Si el centro de salud cumple con los requisitos del programa, establece un proceso de identificación y verificación, demuestran que los fondos se utilizaron para prestar servicios a las personas a las que están destinadas y presentan los informes a tiempo, entonces es muy probable que este centro de salud vuelva a recibir fondos. Entonces es por seguridad, para recibir más fondos hay que cumplir y prestar servicios a la atención destinataria y cumplir con los números que dijimos que íbamos a cumplir. Ahora, ¿quién informa qué y dónde? Bueno, para responder estas preguntas debemos consultar el manual UDS del 2025 o si es el 2026. El manual indica que los centros de salud que reciben financiación de la sección 330G deben proporcionar totales separados para los trabajadores agrícolas migratorios y de temporada en las líneas 14 y 15 del informe en el UDS. Y en la línea 16 ponen el total de estos dos. En el caso de otros centros de salud que no reciben financiamiento o financiación de la sección 330G, estos centros informan el total de pacientes de trabajadores agrícolas migratorios y de temporada en la línea 16. Entonces, esa es la diferencia. Si su centro de salud recibe financiación de sección 330G, entonces hay que ser específicos. En la línea 14 hay que poner los que se identificaron como pacientes que trabajaron en la agricultura y son migratorios. En la línea 15, los pacientes que son trabajadores agrícolas de temporada. Y en el 16 pone el total, los que no reciben financiación de la sección 330G, pues solamente ponen el total de estos, de los dos identificados en la línea 16. Cuando cuando identificamos, perdón, a un paciente o familia como un trabajador agrícola, verificamos su condición como parte de una población que carece, que
con carencias médicas para informar y documentar en el UDS. No, esto no afecta su derecho a recibir asistencia médica. Todos pueden acceder a servicios en el servicio, perdón, en el centro de salud. O sea, no se les debe negar a nadie. Un paciente puede calificar para un descuento de tarifa variable basado en sus ingresos, dependiendo de los programas del centro de salud, pero su clasificación como trabajador agrícola no determina su elegibilidad para recibir atención médica. So, básicamente, eh, si va un paciente a su centro de salud que el padre no tiene seguro médico, es trabajador agrícola y tiene un hijo que tiene seguro médico y solo tenemos al hijo, no. Podemos atender a los dos. Eso no influye. Simplemente se le está identificando como trabajador agrícola, pero no es dependiendo de si va a calificar para servicios de salud. Ahora, para identificar el estatus de EMSA, necesitamos saber tres cosas. La definición de agricultura, los tipos de industrias y tareas agrícolas incluidos y excluidos según los reglamentos de HERSA y la clasificación de EMSA. Esto nos va a dar el estatus de trabajador agrícola migratorio de temporada. Aquí en esta diapositiva se ve la definición de agricultura. Esta básicamente abarca todo desde la preparación del suelo, la siembra, la plantación, el cultivo, la recolección y el empaquetado hasta el transporte. La agricultura significa la agricultura en todas sus ramas, que incluyen producción de cultivo, producción animal, acuicultura, actividades de apoyo relacionadas con estas industrias. Esto es específico de HERSA y las definiciones pueden variar en otras organizaciones, en otros programas, como es el programa de educación para migrantes u otros programas similares, pero este es específico para HERSA. La clasificación de EMSA está aquí. Un trabajador migratorio es una persona que está empleada principalmente en la agricultura, que establece trabajó en la agricultura entre los últimos 24 meses o 2 años y que establece una residencia, un hogar temporal con el fin de trabajar en la agricultura. Entonces, se puede identificar una persona de trabajador agrícola migratorio si establece un lugar temporal. Un trabajador agrícola de temporada es una persona empleada principalmente en la agricultura, pero de temporada. Ha trabajado en este tipo de empleo en los últimos 24 meses o 2 años. No es un trabajador migratorio porque no establece una residencia o un hogar temporal con el fin de trabajar en la agricultura. Ahora, ancianos y discapacitados. Algunos trabajadores agrícolas migratorios que no pueden trabajar en la agricultura por su edad o la discapacidad. Entonces, los trabajadores agrícolas y sus familias reciben la misma clasificación, por cierto. Vamos ahora a aprender acerca de las tareas y las industrias. Para esto se basa la agricultura en los códigos NAICS, como ven aquí, por sus siglas en inglés. Estos códigos identifican las diferentes industrias de trabajos. Los que son para agricultura, por ejemplo, producción de cultivos, es el código que empieza con el 111. Por ejemplo, tenemos 1111, código de semillas, cultivo de semillas o aloginosas y granos. El 1112 es el cultivo de hortalizas y melones, etcétera. Ahora, los códigos que empiezan con el 112, eso es para producción animal y acuicultura. Y los códigos 1151 es para actividades de apoyo a la producción de cultivos y el 1152 actividades de apoyo a la producción animal. Vamos a ver más en detalle. Los productos de cultivo, que es el código que empieza con 111. Son, como ven aquí, cualquier producto como frutas y verduras, cereales, nueces,
frutos secos, todos los pinos de Navidad, eso también, aunque no es un fruto, mientras sea un cultivo de producción masiva, eso cuenta como un producto de agricultura. Entonces, aquí ven las fotografías, algunos de los ejemplos. Después vamos a ver cosas que excluye. Entre las actividades de apoyo para la producción de cultivo, que es el código 1151, existen las cosechas con maquinaria. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que trabaja en una granja y él maneja el tractor que va piscando o recogiendo los cebollas o no sé, el cultivo, lo que se está cosechando, entonces esta persona se puede identificar o calificar como un trabajador agrícola, ya sea migratorio o de temporada. Y también incluye las personas que están separando las frutas o verduras y empaquetándolas, mientras que está empaquetado, estos frutos vengan directamente de la granja. Si esto no viene de la granja, viene de una tienda o un revendedor X, el procesado de comida, eso ya no es industria 1151. Tiene que ser una empacadora sí, una empacadora que sea directamente que vengan los productos de la cosecha de la granja. Y también incluye a los contratistas de mano de obra agrícola y los capataces, también incluye la preparación y cultivo del suelo, también la transportación. Por ejemplo, si se recogieron estos pepinos del cultivo del suelo y los tienen que transportar a la empacadora, esa persona, si está empleada directamente con la granja, pues entonces esa persona también es un trabajador agrícola. Y vamos a hablar también en cuanto a transportación a quienes excluye, pero por lo menos ahorita sí se incluye a los que transportan directamente de la granja, empacadoras, entonces, y que están conectadas a la granja. Ahora, el código 112 o el 112, producción animal y acuicultura, incluye todo lo que sea para reproducción. Por ejemplo, si son gallinas, son patos, ovejas, vacas, todo lo que sea para consumo de nosotros, ¿verdad? Que nos alimentamos o lo que usamos estos productos, mientras sea una granja de este tipo, cuenta como producción animal. Es la industria que empieza con el código 112. Acuicultura es cuando se tienen unas granjas que están supervisadas por personas donde reproducen los peces. Es diferente cuando van hacia el mar y van a pescar a mar abierto, eso es otra industria. Vamos a hablar de eso también que se excluye. Nomás quería mencionarlo ahorita porque pues está aquí en la fotografía, a veces se confunde con las industrias. Otras actividades de producción animal que no pensamos a veces es cuando se tienen granjas donde se producen los conejos, las ratas para laboratorio, caballos, las abejas para recoger miel, gatos o perros que se van a utilizar como acompañamiento de personas que las utilizan como de apoyo. Entonces, esto también puede ser código 112, que son otras producciones de animales que cuentan como agricultura. Entonces, si tienen un paciente que trabaja en este tipo de granja, puede ser identificado y clasificado como un trabajador agrícola. Actividades de apoyo a la producción animal, el código 152, eh, incluye personas que trabajan en alojamiento de estos animales, marcando los animales, servicios de reproducción, por ejemplo, criar, inseminar, recogida de semen, etcétera. Esas personas pueden ser clasificadas como trabajadores agrícolas. También el rociado, limpieza del ganado, etcétera. Todo eso es la actividad de apoyo. Tareas realizadas por los EMSA, que a veces, pues sí, no lo piensan los trabajadores pues no sé si
trabajo en agricultura no. Pues si ellos trabajan preparando el suelo, siembran las plantas, flores, el césped, árboles, hortalizas, frutas, otros productos básicos, plantación, eh, poda, fertilización, no sé, el transporte, almacenamiento y distribución de los productos que vienen directo de la granja. Todos estos son ejemplos de las tareas que realizan en la agricultura. Ahora, tareas e industrias que se excluyen, que a veces hay una rayita que no se sabe si es o no se es. Por ejemplo, la industria que se ve aquí de mayorista de carnes o productos cárnicos, a veces conoce como rastros, donde van y matan las vacas para que nosotros consumamos. Por 2 días, una vez que platico con una persona que trabaja en esta industria, en ese lugar en particular, por 2 días mantenían las vacas vivas, ¿verdad? Les dan un cierto saneamiento, cierto trato antes de llevarlas a matarlas. Pero en fin, ella trabajaba cuidando estas vacas que estaban ahí vivas. Como esta persona trabaja para una carnicería, una compañía de productos cárnicos, esa es otra industria, es otro código. Entonces, esa persona no trabajaba en agricultura. Eso es otra industria. Igual con los servicios de pasajismo o de jardinería, a veces se confunden las personas, dicen, no, sí, trabajo con árboles y a veces son frutales, pero a la hora de investigar quién es el empleador o qué tipos de tarea hace, resulta que son jardinería y eso no es agricultura. Otras es como dijimos, los árboles de Navidad, las granjas de árboles de Navidad son agricultura, pero el momento que se talan árboles y se llevan esos troncos o esos árboles ya talados para convertirlos en madera para construcción o lo que se necesite, eso es otra industria, no es agricultura. Las personas que trabajan en eh, hipódromos o con animales que son para espectáculos, ya sea un circo o cosas así, es otra industria, entonces no es agricultura. Em, en cuanto a transportación, como dijimos, si esta persona trabaja transportando diferentes cosas, es un empleado por su cuenta, o sea, tiene su propio camión y transporta un día tomates, pero al siguiente día puede estar transportando cosas de construcción, esa persona no se le puede considerar un trabajo agrícola porque su industria es diferente, su código de sus tareas que hace es diferente, no es agricultura. Para cualquier otra pregunta se pueden comunicar con nosotros si no está claro y necesita ayuda en distinguir si es su paciente, es un trabajador agrícola o no. Ahora vamos a ver el proceso de verificación de EMSA. Ya que está en el centro de salud y tengo un paciente enfrente de mí, ¿cómo le voy a hacer para identificarlo? Bueno, hay un proceso y es fácil. Son 6 pasos. Vamos a establecer primero la ocupación, si trabaja en agricultura. Determinar el periodo de tiempo. Trabajo en la agricultura, pero fue durante los últimos 2 años. Determinar el trabajo migratorio, si tiene que moverse e ir a hacer un hogar temporal o si es trabajo de temporada. O el paso 5, identificar a los antiguos trabajadores agrícolas migrantes y identificar a todos los miembros de la familia que van también al centro de salud. Entonces vamos a ver el paso número 1, que es establecer la ocupación. La pregunta de verificación que usted tiene que hacer es, ¿ha trabajado usted o alguien en su familia en la agricultura? Entonces, si la persona dice que sí, vamos a la siguiente pregunta, paso número 2, que es determinar el periodo de tiempo. La pregunta de verificación es, ¿ha trabajado usted o alguien en su familia en la agricultura en los últimos 2 años? Entonces, primero dijeron, sí, trabaja en la agricultura. Bueno, vamos a ver, ¿ha sido en los últimos 2 años? Y esto es bueno hacerlo porque a veces, como ya les mencioné antes, si en este momento no está trabajando en la agricultura, quizás 6 meses atrás sí. Entonces, cuando usted pregunta, pero en los últimos 2 años, ¿usted o alguien en su familia ha trabajado en la agricultura? Sí, hace 6 meses yo o mi esposo o mi hijo, etcétera. Entonces, podemos establecer eso. Ahora, determinar el trabajo
si es acaso migratorio o si es de temporada. La pregunta de verificación es, ¿ha establecido usted o alguien en su familia un hogar temporal para trabajar en la agricultura? Establecer residencia templo, si establece una residencia temporal es trabajo migratorio. Ahora, el trabajo migratorio, si establece un hogar temporal, no importa las millas, no importa qué tan lejos o esté el hogar. Por ejemplo, el estado de Texas es muy grande. Si la persona vive en el centro de Texas y tiene que irse a trabajar al sur, entonces a veces como está a 2, 3 horas de camino, tiene que establecer un hogar temporal para trabajar en agricultura. Eso lo hace un trabajador agrícola migratorio. O sea, no pregunte por qué tan lejos está y no, eso no tiene nada que ver. Ahora, si no establece un hogar temporal, digamos que no tiene que dejar su casa, pero no trabaja en la agricultura todo el año, nomás por temporadas, entonces eso es un trabajador agrícola de temporada. Que por eso vamos a preguntar si acaso le dicen, no tengo que establecer un hogar temporal para trabajar en la agricultura. Entonces, el paso número 4, la pregunta de verificación es, ¿ha trabajado usted o alguien de su familia en la agricultura de forma temporal sin que tenga que establecer un hogar temporal? Su trabajo, su horario, sus tareas o sus ingresos cambian con la temporada. La legislación no define el concepto de temporada. Entonces, temporada significa que el empleo y los ingresos del trabajador pueden variar en el año. Entonces, pueden variar porque obviamente la agricultura no se hace lo mismo todo el año. Cierta temporada están limpiando los campos, cierta temporada están plantando, entonces cambia el trabajo, cambia el pago. Entonces, por eso se le determina que es un trabajo de temporada, porque el empleo y los ingresos cambian durante el año. Entonces, los trabajadores agrícolas de temporada pueden ser empleados, puede que estén empleados todo el año con el mismo empleador, pero el cultivo, el trabajo cambia. Entonces, nomás para que sepan la definición. Ahora vamos a identificar al trabajador antiguo que tenía que migrar o tenía que hacer un hogar temporal. La pregunta de verificación es, ¿ha dejado usted o alguien de su familia de emigrar para trabajar en la agricultura debido a una discapacidad o por su edad? Entonces, un trabajador agrícola que está jubilado o retirado, que trabajó muchos años en la agricultura, tenía que hacer un hogar temporal, es un trabajador que era trabajador migratorio, pero dejó de trabajar debido a su edad o porque ya está discapacitado. Entonces, esta persona puede ser identificada como trabajador agrícola migratorio. Paso número 6, se identifica a todos los otros miembros de la familia. Entonces, los miembros de la familia del EMSA que han sido verificados también pueden ser clasificados como EMSA. Esto es independientemente de si el miembro de la familia tiene seguro médico o no. O sea, eso no tiene nada que ver. Los miembros de la familia deben clasificarse como migratorios o de temporada, de la misma manera que el miembro de la familia que es trabajador agrícola. Eh, si usted dijo que usted es trabajador agrícola migratorio, pero tiene familia que también usted ve como pacientes, entonces toda esa familia se puede identificar de las mismas maneras. Entonces, ya así conta esos números para dar el informe en el UDS. Ahora, estos son consejos y estrategias que podemos darles. Recomendamos que el centro de salud ponga en marcha políticas, procedimientos y capacitación del personal para garantizar que éste entienda a la población y que sepa cómo identificar a estos trabajadores agrícolas y registrarla con precisión en el UDS. También hacer las preguntas correctas en el formulario de registro y proporcionar asistencia, porque a veces si no se entiende
la persona no entiende, por ejemplo, si trabaja en agricultura o no, a veces ellos se identifican de diferentes maneras o simplemente hablan de su trabajo de acuerdo a las tareas que hacen. También asegurarse que todos los pacientes o sus tutores sean evaluados o que se clasifiquen como la persona principal, ya sea si identificó un trabajador agrícola de temporada, pues que todas las personas en su familia o lo que usted considera que es familia sean identificadas igual. De nuevo, independientemente de si tienen seguro médico o no. Debe verificar si son trabajadores agrícolas o no en cada visita, porque a veces la situación cambia. Si hace 6 meses este paciente no trabajó en agricultura, pero vuelve en 6 meses y ya trabajó en agricultura, pues hay que verificar esta información. También hay que tener herramientas adicionales en la recepción, el personal que ve directamente a los pacientes. Hay que tener hojas de ayuda que ilustran las tareas de trabajadores agrícolas o hasta a veces los listas de empleadores que hay alrededor. Por ejemplo, si en su comunidad hay muchas lecherías, pues hay que tener un listado de los nombres de las lecherías o de las granjas para que si el paciente dice, yo trabajo para ABC lechería, entonces hacer estas preguntas seguro va a ser un trabajador agrícola, ¿verdad? Ahora, también hay que hacer referencia cruzada de los pacientes, como ya mencionamos, identificar a todos los familiares. ¿Cómo hacer las preguntas? Bueno, utiliza un lenguaje que sea adecuado y términos sencillos para que las personas entiendan. Y, por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí es como, ¿ha trabajado usted o algún miembro de su familia en algún tipo de agricultura en los últimos 2 años? Esta misma pregunta se puede hacer, ¿ha trabajado usted o un miembro de su familia en el campo en los últimos 2 años o en una granja o en lechería X? Porque a veces, como le digo, los trabajadores no piensan que es agricultura, pero cuando ya ellos relatan su experiencia de las tareas que hacen, usted identifica, "Ah, así es". También, ¿qué pasa si un paciente se muestra renuente a contestarnos las preguntas? Pues haga la pregunta de otra manera. Por ejemplo, puede decir, ¿para quién trabaja usted? Ya con el nombre del empleador puede saber si es agricultura o cuál es el nombre de la empresa, qué tipo de trabajo hace, etcétera. También dígales el por qué necesita esta información. Dígales que es para proveerles un mejor servicio o porque recibimos fondos especiales para trabajadores agrícolas de migratorios o de temporada y estamos llevando un registro de todos estos pacientes que atendemos o porque tenemos programas especiales para atenderlo. Pero lo que sí tiene que enfocarse es en decirles que no compartimos la información del paciente con nadie, que su información que comparten es confidencial. Entonces, muchísimas gracias por ver esta presentación. De nuevo, si tienen preguntas, pueden contactarnos a el Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola o en inglés que es National Center for Farm Worker Health. Que tengan muy buen día. Gracias.